Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safá, queda hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él le dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y esta es la frase de algunos: ¿para qué espero más en Dios? Y Dios entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo, a las puertas de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo del rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Vamos al verso 16 del capítulo 7. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebadas por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Amén y amén. Aleluya. Amén. 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 Santiago 4:7, 4:8 dice, 4:7, dice, escuchen esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Hermanos, hay una guerra espiritual que está aumentando fuertemente. Nosotros constantemente estamos expuestos. Todos los días el enemigo está siempre haciendo todo lo posible para sacar
parte del propósito de Dios. El enemigo está buscando cansarte en el espíritu. Algunos, el enemigo ha venido enfermedad, en algunos ha venido cansancio, en algunos ha venido problemas. Durante este tiempo que Dios prometió grandes cosas, pareciera que todo fuese al contrario. Por eso algunos de ustedes hoy llegaron desmotivados a la iglesia. Por eso algunos de ustedes hoy pensaron en desmayar. Algunos vienen sintiendo en abandonar. Algunos quizás pensando en entregar el ministerio, en soltar, porque sienten cansados, porque están desmotivados, porque sienten que no merecen ser, porque a veces ven más fácil al pastor más digno que ustedes mismos, pero yo tengo las mismas luchas que ustedes. Y lo que pasa aquí es solamente el Espíritu Santo obrando por cada uno de nosotros. Pero la desmotivación ha hecho que ustedes quieran desmayar. Pero la palabra de Dios es: resistan al diablo, resistan a sus artimañas, resistan a los que están viviendo, resistan, no desmayen todavía. Esperen en un instante más, solo un instante, porque usted y yo no hemos sido los únicos que han querido desmayar. Ahí está Moisés, enviado por Dios. Moisés, ve porque he oído el clamor del pueblo que está en Egipto y te he ungido para que vayas y saques al pueblo. Te doy dones, te doy talentos. Y Moisés fue a regañadientes, pero fue. Y vino y se presentó a los ancianos y le dijo: Dios se me apareció y me dijo que escuchó el clamor de ustedes y he venido para librarlos de ustedes de la nación. Y resulta y sucede que ellos recibieron con gozo a Moisés, vieron las señales. Moisés se presentó delante de Faraón y convierte el agua en sangre, la vara en serpiente, y ellos estaban confiados. Pero cuando parece que el diablo está derrotado, se levanta con más fuerza. Y es cuando nosotros pensamos: este hombre se equivocó. Y dice que Faraón les dijo: ustedes están ociosos, yo voy a multiplicar las tareas para que no tengan un espacio para que adoren a Dios, para que oren a Dios. No, voy a cansarlos más. Ya no les voy a dar la paja que les entregaba. Ustedes tienen que ir a buscarla y tienen que cumplir la misma misión. Y entonces dice que encontrando los ancianos a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia, porque ellos fueron ante Faraón y le dijeron: venga, usted antes nos entregaba la paja, ¿por qué ya no nos la da? Mire que no somos capaces. Y Faraón les dijo: no, ustedes tienen que seguir haciéndolo. Entonces ellos salieron de la presencia y vieron a Moisés y le dijeron: juzgue Dios sobre vosotros, pues ustedes nos hicieron abominables ante Faraón, y Faraón nos puso a sus siervos por espada para que nos maten. ¿Saben qué le dijeron? Usted no es profeta de Dios. Usted, en vez de ayudarnos, lo que hizo fue ponernos más problemas. Y eso muchas veces pasa. La promesa de Dios, en vez de traer la salida, trae más dificultades. Viene la enfermedad, vienen los problemas, viene el desánimo. Y Moisés también estuvo desanimado, porque Moisés vino y le dijo: Dios, ¿saben qué le dijo? Le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado. En otras palabras le dijo: desde que yo llegué enviado por ti, Faraón les puso más carga.
Y yo sé que muchos, este año ha sido más difícil que el año anterior. Las cargas, los problemas, las dificultades, siente que no quieres más la vida en algunos momentos, siente que no quieres seguir, sientes que ya quieres desmayar, has pensado en entregar todo. Pero Moisés también lo pensó. Moisés lo pensó. Y Dios le dijo: Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y le dice en el capítulo 7: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y multiplicaré las señales en tierra de Egipto, mis señales y maravillas. En otras palabras, le estaba diciendo: Moisés, resiste un instante más. Aguanta, no me vas a dejar tirado, porque parecía que él quería dejar el ministerio, porque Dios no estaba obrando según Moisés. Y a veces parece que no está obrando Dios, pero recordemos que desde que Daniel se dispuso a orar, Dios envió un ángel, pero algo se le opuso en los aires. Y eso precisamente es lo que pasa. Por eso nosotros sentimos resistencia. Nosotros sentimos esa pesadez a veces. Queremos hacer una cosa, queremos ir por allí, como que la dureza. Pero es resistencia, hermanos. Con ese aumento de señales comienza Faraón a negociar. Bueno, ya Faraón le dijo: bueno, vayan los hombres, quédense las mujeres y los niños. Y Dios envió otra plaga. Y ya le dice: bueno, vayan los hombres y las mujeres, queden los niños. Y envió otra plaga. Y dice: bueno, vayan todos, pero quedan aquí los ganados. ¿Sabe qué dijo Moisés? No, porque ni una pezuña quedará en tierra de Egipto. ¿Con qué vamos a ofrecer sacrificios a Dios? Moisés estaba resistiendo. Faraón empezó a decir, cualquiera diría: bueno, no, vayan, bueno, si nos está dejando ir, vamos y compramos animales por allá. Pero Moisés sabía que era una resistencia. ¿Y sabes qué le dijo Faraón? Retírate de mí. Y le dijo: guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que me vieres mi rostro, morirás. ¿Qué fue eso? Lo amenazó de muerte. Fácilmente Moisés pudo decir: no, Dios ya me amenazó de muerte. ¿Cómo quieres que siga, Señor, si mira? Pero él resistió. Moisés resistió aun cuando lo amenazaron. Él se sostuvo como viendo al invisible y se dio cuenta que Dios era más poderoso y grande. Y Dios trajo la plaga y ya Faraón mismo los echaron de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque resistió un instante más. Si Moisés ese día que salió de la presencia de Faraón con esa amenaza hubiera renunciado, no hubieran visto la gloria de Dios. Un día iba Jesús caminando y vino un principal de la sinagoga, uno que había dicho: el que siga a ese hombre será expulsado de la sinagoga. Ese mismo tuvo la aflicción de su hija, estaba agonizando, y vino y se postró a los pies de Jesús, le contó y le dijo: Señor, haz algo por mi hija. Y mientras iban, todos conocemos que vino una mujer con flujo de sangre pidiendo o consiguiendo una sanidad. ¿Se imaginan el desespero de Jairo? Jesús preguntando: ¿quién tocó los vestidos? Y mi hija agonizando. Y vienen de repente y le dicen: no molestes más al maestro. ¿Por qué no? Porque tu hija murió. Y Jesús, entendiendo, le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Jesús no le dijo: Jairo, vamos corriendo. No temas, cree solamente. En otras palabras le dijo el Señor: Jairo, resiste un poco más.
Porque dice la Escritura que Dios no nos dejará soportar una prueba más de lo que podamos nosotros soportar. No nos dejará más tiempo del que tú puedas resistir. Si usted está en la prueba es porque puede resistirla. Entonces Dios le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Debemos entender que hay ocasiones en que no podemos desmayar aunque todo esté muerto. Nos lo decía ahorita Noelia. Quizás usted llegó cansado, siente desmayar, siente que está muriendo por dentro. Y como Dios sabía lo que tú traías, por eso hizo este servicio hoy. Pero quizás estés muerto. Quizás tus hijos estén muertos, quizás tus sueños estén muertos, quizás la promesa esté muerta. Pero el Señor dice: resiste un instante más, un solo instante, porque viene tu liberación. La palabra que leímos, el Señor dice que el enemigo sirio había sitiado a la ciudad. Todos allá, los soldados en las torres, con hambre, las casas sin alimento. Tú no eres el único que ha pasado situaciones económicas difíciles. Hay otros que la han pasado. Y estaban allá, y el rey ya estaba diciendo: no, me voy a rendir. Si yo me entrego a los sirios, podemos ir a conseguir comida. Si entregamos nuestras armas a los sirios y nos rendimos y que ellos gobiernen, quizás seremos esclavos, pero tendremos comida. Y llega una mujer y le dice: Señor, juzgan tú. Esta mujer me dijo ayer que comiéramos nuestros hijos. Imagínense el hambre que los volvió egoístas. Todos aquí nos quitamos el pan de la boca para darlo a los hijos, ¿cierto? Pero aquí pasó al revés. Mataron el hijo para ellos vivir. Era un desespero, porque cuando se pierde la dirección de Dios, las cosas se vuelven al revés. Entonces le dijeron: ella me dijo que hiciéramos eso y yo lo hice, pero ya no quiere entregar su hijo, Señor. Cualquiera se dispara. Pues digo yo, se dispara a hablar cosas. Este hombre se vistió de silicio y dijo: no, ya no aguanto más. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado el hambre? Pero en vez de ir a clamar a Dios, dice: Dios me guarde si no, la cabeza de Eliseo sigue hoy. O sea, se metió contra Dios, porque lo que el enemigo quiere es eso. Ayer veíamos una película y Emanuel preguntaba: es que ¿por qué todos cuando están mal se levantan contra Dios? Porque es lo que el enemigo quiere. Porque como Dios puede librarnos, el enemigo dice: si Dios es bueno, ¿por qué no te sana? Entonces lo que el enemigo busca es eso, hacernos saber y decir: si Él tiene poder, ¿por qué no te hace? Porque no te ama, por eso no te sana. Y no es eso. Solo que Dios a veces permite cosas para purificarnos. No lo entendemos, pero Él sí lo entiende. Hermanos, y dice que vino este hombre, mandó un mensaje. ¿Sabe cuál fue el mensaje que mandó? ¿Para qué he de esperar más a Dios? ¿Para qué he de esperar más a Dios? Si Dios no ha hecho nada, lo mandó a decir el rey. Si se están comiendo los niños, si estamos muriendo de hambre, estamos comiendo estiércol de paloma, ¿para qué espero más a Dios? Algunos de ustedes han venido ese pensamiento: ¿para qué seguir acá? ¿Para qué seguir avanzando si la iglesia ni avanza? Ahora hay menos. Eso han pensado, y Dios no los juzga por eso, pero son señales del enemigo. ¿Para qué cada 8 días un domingo en vez de poder descansar, Señor? Pero Eliseo le dijo:
oíd palabra de Dios. Mañana, a estas horas, a las puertas de Samaria, valdrá sear de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada, un ciclo. En otras palabras, les estaba diciendo el Señor: resistan un día más. Un día más. Y muchos de nosotros estamos a 24 horas de comenzar a ver a Dios caminando con nosotros. Muchos de ustedes no se imaginaban que iban a vivir lo que vivieron, que iban a tener las fuerzas que tuvieron. No te imaginabas cuando venías quizás cansada que Dios te iba a ministrar, que te iba a dar paz. No, eso no lo imaginábamos. Pero el Señor dijo: resistan un instante más. Y al otro dijo el príncipe del rey, le dijo: si Dios hiciera ventanas en los cielos, ¿será posible? O sea, no le creyó a Dios. Porque cuando todo es tan imposible, tantos años en lo mismo, tanto tiempo en lo mismo, y en 24 horas Dios va a cambiar las cosas. Si abriera una ventana en los cielos, ¿será posible? ¿Sabe qué dijo Eliseo? Tú lo verás con tus ojos y no comerás de ello. ¿Te imaginas usted estar viendo que fue real y morir allí? Porque murió allá. Ese hombre murió cuando estaba viendo que se vendía el sear de flor de harina un ciclo. Murió porque no creyó. ¿Te imaginas tú hoy renunciar y soltar todo? Y de repente comenzar el Señor a abrir camino y tú verlo y no disfrutar de ellos. Es que no imaginamos. Nosotros no conocemos el futuro. Tú no sabes qué va a pasar en unos minutos, pero Dios sí sabe todo. Dios sí lo sabe todo. Hermanos, quizás estás a 24 horas. Quizás puedes estar en la peor situación, pero dice que Dios hizo que en el campamento de los sirios se escuchara un estruendo de carros, un ruido de caballos, un gran ejército, y no había nadie. Y ellos huyeron y dejaron todo: la riqueza, la comida, los vestidos, todo. Y todo eso fue para el pueblo de Israel. Es necesario que hoy decidas resistir un poco más. Es necesario que hoy decidas creerle al Señor. Porque quizás alguno decía: definitivamente yo voy a soltar todo. Dios había dado una palabra a Saúl, el rey. Dios le había dicho que esperara 7 días en Gilgal a que el profeta Samuel viniera para ofrecer sacrificio. Y Dios dice: iba a confirmar su reino, iba a confirmar que Dios lo había puesto como rey. Y dice que vinieron los filisteos y rodearon el valle. Rodearon el valle. Y comenzó Saúl a esconderse. Comenzaron el ejército a meterse en cuevas. Algún medrentoso se fue. El ejército comenzó a desertar y se iban porque veían el enemigo. Y dice que pasaron 7 días conforme a la palabra de Dios. Y dice que Saúl dijo: pues ya están 7 días. Mire lo que dice textualmente. Dice: vi que el pueblo se me desertaba. O sea, estaba quedándose sin soldados. Y vi que tú no venías dentro de los 7 días que habías dicho. Y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Y dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé y ofrecí holocausto. ¿Sabe qué le dijo Samuel? Samuel llegó cuando él estaba terminando de ofrecer el holocausto. ¿Sabe qué dijo Samuel?
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. O sea, Dios iba a hacer algo con Saúl. Dios lo iba a poner por rey, porque aunque fue el pueblo quien pidió rey, fue Dios quien escogió a Saúl. Dios mismo escogió a Saúl. Nadie dijo ponga a Saúl, no fue Dios. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. No fuimos nosotros. Si quizás nosotros estuviéramos lejos, pero Él nos escogió. Y Él dijo, mas ahora tu reino no será duradero, porque Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado príncipe para su pueblo, por cuanto tú no has guardado el mandato de Jehová. ¿Te imaginas? Usted perderse el ministerio que Dios tiene para usted por no creer, por no esperar un instante. Usted perderse las bendiciones que son para usted por devolverse. ¿Saben qué? Judas se perdió porque no esperó unas horas más. Si se hubiera quedado, algo hubiera pasado, hubieran cogido a Jesús, si lo hubiera visto crucificado, si lo hubiera visto resucitar, no se hubiera perdido. Porque él no había entendido quién era Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque cuando él fue y devolvió las monedas, dijo, he entregado sangre inocente. Si tan solo hubiera resistido un momento más a la tentación, porque fue una tentación que Satanás puso en él, pero se perdió por no esperar. Saúl perdió el reino por no esperar unos minutos más, quizás unas horas más. Él sí esperó 7 días, pero dijo, ya han pasado 7 días y nada, que aparece el profeta, vayan, miren, nada. No, yo voy a hacer algo. Y muchas veces estamos cometiendo errores por desesperados, por no esperar un instante. Algunos se fueron de acá por no esperar. Tenían sueños, dijeron queremos crecer con ustedes, pero se fueron. Ellos se lo perdieron. Dios permita que se metan con el Señor y que vuelvan, pero se pueden perder cosas por no esperar un instante, por dudar. Hoy el Señor nos ha hablado claramente. Todo viene conectado. Todos ustedes vieron desde el inicio. Pero quizás alguno está como Daniel. Por eso ha venido más dolor a tu vida esos días. Porque es una resistencia del enemigo. Porque quiere hacerte desmayar. Y como tantas veces desmayaste, como tantas veces le diste más valor a la enfermedad, al enemigo, por eso Él te trata por ese lado. Y quizás, pero es que nadie sabe, sí, yo no sé, ¿verdad? Pero Daniel, los amigos de Daniel, Nabucodonosor hizo una estatua, una imagen del diablo, como esa que hicieron en Brasil, ¿vieron? Una cosa grande, y tenían que adorarla. Pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey que no se iban a doblar. Y los llevaron y les dijeron, ustedes saben que yo tengo el poder de echarlos en ese horno si no adoran la imagen. Sí, Señor, lo sabemos. ¿Están dispuestos a morir en vez de postrarse? Solo son unos momenticos. Pero cuando tú eres llamado, tú resistes, no importa la prueba que te imponga. ¿Y sabe qué respondieron ellos? Mira, rey, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Y le dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, Dios, lo que les decía cuando Manuel preguntaba, Dios puede librarnos, pero si no, sepa, oh rey, que no adoraremos tu estatua, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué pasó con ellos? Resistieron un poco más. Mire que calentaron el horno 7 veces más. La gente que los iba a echar a ellos al fuego murieron solamente con echarlos. Murieron, ahí dice la escritura, porque dice que el fuego era premiante. Pero cuando tú resistes la prueba un instante más, tú vas a salir de allí sin olor a fuego. ¿Qué es sin olor a fuego? Yo creo, hermanos, que Esteban murió sin dolor. El primer mártir murió apedreado, pero yo creo que él no resistió, no sufrió dolor. Porque él dice que vio a Dios sentado en su trono y a Jesús a su lado. Mientras ellos quizás estaban tirándole piedra, él estaba ya viendo la gloria de Dios. Muchas veces tú no vas a oler a fuego por muy fuerte que sea la prueba. Ellos dicen que salieron y no olían ni a fuego. Y cuando tú resistes un instante más, Dios va a glorificarte en tu vida. Porque entonces Nabucodonosor los llamó y les dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplió el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Cuando tú resistes, verás la gloria de Dios. Mira lo que dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fueron engrandecidos en el reino de Nabucodonosor, porque resistieron al diablo y no adoraron su imagen. Muchos quizás hoy puedan sentir que están en el horno de la prueba, que están en el tiempo más difícil, pero yo te digo, no desmayes. Por el contrario, resiste, porque de aquí saldrás a un lugar de honra. Nos lo dijo el Señor para que sus familias vean lo que pueda hacer con ustedes. Hoy doy gracias a Dios porque está mi hermana, está mi madre, está mi hijo, parte de la familia, que pueden ver lo que Dios está haciendo conmigo. Pero ¿saben por qué? Porque resistí un poco más. Yo quise entregar, yo quise desmayar, pero cuando quise desmayar, el Señor vino y dijo: resiste un instante más. Hoy vemos lo que Dios hizo, la honra que Dios me ha dado por lo que Él esperaba en Él. Es necesario, hermano, que tú hoy te levantes y, si pensabas desmayar, le digas al enemigo: fuera de mi vida. Dios nos ha dado autoridad, pero hoy es necesario, hermanos, hoy es necesario que resistamos un poco más. Ponte de pie.
hoy es necesario que tomes esa palabra que el Señor dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará